Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto que estemos juntos en la meditación final. Hoy terminamos nuestra pequeña serie Papá e Hijo, meditación número 6. Mateo 15, verso 4 es el texto que corresponde a la meditación de este día. Veámoslo juntos, dice así. Por ejemplo, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Nueva traducción viviente. Estamos concluyendo esta serie. Hoy vamos a enfocarnos en la otra parte de la relación. Hemos hablado bastante de papá y la otra parte es hijo e hija. Así que hoy tendremos la bendición de también considerar la palabra del Señor acerca de lo que Él espera que nosotros seamos como hijos, como hijas. Iniciemos nuestra meditación final con una palabra de Jesús muy confrontadora. Él era así, especialmente con las personas religiosas, ya que los escribas y fariseos habían demostrado con toda claridad su ralea, la dureza de su corazón, violando el mandamiento primero con promesa, que es el mandamiento de honrar a los padres. Y ellos se excusaban en no honrarlos en una pretendida promesa a Dios. Honrar en este contexto significaba sostener económicamente a sus padres. De veras, que cuando el corazón está lejos de Dios, hasta el Señor lo agarramos de pretexto para hacer lo que pensamos que nos conviene. Recordemos lo que Jesús dijo. Honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. La violación al mandamiento era realmente grave porque era sancionado con una pena capital. En realidad, podríamos afirmar que esto nunca se cumplió con tal crudeza, pero sí queda clara la expresión de la importancia que tiene este mandamiento para el Señor. Nos olvidamos muy frecuentemente que también en los 10 mandamientos el Señor nos prohibió jurar en su nombre en vano, usar el nombre de Dios en vano. Me sorprende la manera en la que tantos cristianos hoy usan el nombre de Dios en vano para salirse con la suya. Predicadores por las redes que así manipulan, explotan, abusan, engañan, lastiman en nombre de Dios. Pastores, líderes, predicadores de congregaciones que sin ser grandes congregaciones también se sienten o se ven engañados porque se supone que alguien habla, se supone y mal se supone en nombre de Dios. Creo que una manera muy sencilla de evaluar la sinceridad de nuestra fe es el lugar que le damos a nuestro Padre en nuestra vida y si lo honramos. A veces descubrimos ya tarde la importancia de este mandamiento cuando ya papá no está con nosotros. Pero recordemos que honrar significa reverenciar, obedecer, atender, cuidar, sostener. Este mandamiento se cumple a lo largo de todo el trayecto de nuestra vida. Es desde pequeños hasta que somos adultos y contamos aún con nuestro Padre en vida, que tenemos el privilegio de honrarle como el Señor nos lo pide. Claro que de acuerdo a cada etapa de nuestras edades, esta forma, perdón, de honrar, pues va cambiando. Si somos niños, si somos adolescentes, si somos jóvenes o adultos, lo honramos de manera diferente, hasta que el Señor nos permite ya al final de su camino
el privilegio de ver porque tenga, papá, una buena vejez. Muchos no la tienen. Enfermos, abandonados, olvidados, descuidados, pobres, pidiendo asilo en algún lugar para poder terminar su vida. ¿Cuál es tu historia de vida? Hay sin duda una enorme cantidad de relaciones, por lo cual cada una se cuece aparte. Cada papá e hijo tiene su propia historia. Hay algunas muy hermosas e inspiradoras, pero también hay dramas y tragedias terribles. Papá, sabemos, puede causar profundas heridas en el corazón de sus hijos, ya sea por lo que hace o por lo que deja de hacer. Por ello, sabemos que hay muchos hijos que no entienden este mandamiento. ¿Cómo puedo honrar a esa persona que me abandonó, que me lastimó, que me abusó, que me hirió, que me violentó? Sin duda, queridos hermanos y hermanas, amigos, que no es una pregunta de fácil respuesta. Como se dice popularmente, solamente que carga la canasta sabe lo que pesa. Pero es verdad que hay un principio que trasciende nuestras propias limitaciones personales. El Evangelio consiste en no devolver mal por mal, y el Evangelio consiste en amar a nuestro enemigo. No permitas que el dolor, el resentimiento, el odio se apoderen de tu corazón, porque permitirlo es dejar que ese daño causado hace ya tiempo o que hoy se sigue causando continúe afectando tu vida. El perdón limpia, perdonar restaura, perdonar le hace bien al que perdona, y hacer el bien es primeramente bueno para el que lo hace, porque te convierte en una persona diferente, y así haces una enorme diferencia, siendo la persona que Dios quiere que seas y no la persona que alguien intentó destruir. Pero si el daño causado por papá continúa, tú debes poner un límite y no permitir que se te siga lastimando. Nadie está obligado a permitir o actuar en contra de sí mismo. Y esa persona, papá, que te daña, no se va a salir con la suya, porque es el Señor quien toma en sus manos la vindicación de sus hijos. ¿Qué necesita papá e hijo? El corazón de un hijo herido y dolido que vive con dificultad el mandamiento de honrar a papá, la gracia del Señor, el perdón, el cambio de vida, la restauración del corazón, la sanidad de sus heridas. Pero estos casos trágicos están ahí y existen. No son, sin embargo, el todo, porque si el Señor te dio un papá que te bendijo, entonces hónralo con tus bienes. Si por alguna razón no fue lo que Dios quería que fuera, perdónalo y ora por él para que conozca al Señor, para que se rinda a Cristo y para que la gracia del Señor Jesucristo lo cambie, lo alcance y lo haga una nueva persona. Honra a tu Padre, que es el primer mandamiento con promesa. Próxima semana, próxima meditación, regresamos a la primera carta de Pedro, una carta de gran enseñanza para nuestra vida cristiana hoy, en nuestra sociedad y siempre.